Es la inseguridad, presidenta. Ese es el clamor de una sociedad que le pide a Claudia Sheinbaum Pardo enfrentar de una manera distinta el problema de la violencia, el desafío criminal. No solo de una manera estratégicamente efectiva, sino también empática. Me parece que en este arranque de sexenio, el clamor es que el tema de la inseguridad, la demanda ciudadana por vivir en paz, no puede ser un margencito de la mañanera. Una declaración de que lamentan el asesinato de un personaje público. Un espérense al martes que viene que va a venir Omar. Un vamos a reinstalar en los martes el tema de la seguridad. No es un asunto mediático. Es un asunto de proyección política de parte de Claudia Sheinbaum Pardo. Tiene todo para hacerlo. Tiene credibilidad, tiene legitimidad democrática y tiene una estrategia. Es apenas octubre, pero tenemos que pensar que ha sido muy intenso este gobierno. En muy pocas semanas estamos metidos en una batalla judicial, política judicial tremenda, pero también frente a desafíos muy específicos del crimen organizado. Entonces recordemos que Sheinbaum nos presentó una estrategia compuesta de 4 ejes. Reforzar el combate a las causas, hacerle más difícil a los criminales reclutar a jóvenes. Segundo, madurar, consolidar la Guardia Nacional. Haya sido como haya sido, la Guardia Nacional está, hay que utilizarla y hay que utilizarla bien. Tercero, una innovación. El eje que se llama inteligencia, mejor inteligencia y mayor inteligencia, para dar golpes más estratégicos. Y cuarto, por supuesto, una coordinación absoluta, ese es el término que se usó, con las entidades federativas, con las fiscalías de los estados, con la Fiscalía General de la República. Estos 4 ejes delinean el marco en el que la presidenta quiere establecer su estrategia contra la violencia. Muy bien, nada más hay varios aspectos que también tienen que abordarse. Hoy hablemos aquí, por ejemplo, de cómo no puede ella esperar a que las estadísticas le den la razón. Es muy pronto en el sexenio, es cierto, pero ella es parte de una continuidad, ella hereda un proceso político donde ya se venía manifestando, si bien una ralentización del índice de homicidios, un volumen descomunal de los mismos. Por tanto, los números, las estadísticas no le van a ayudar pronto a Claudia Sheinbaum. No van a ser un referente donde ella pueda empezar a fincar hoy su estrategia en términos de éxito. Tiene que cambiar el foco. Tiene que ser más empática con la situación. Tiene que entender que el control mediático que logró el presidente López Obrador antes de que ella llegara al poder en torno a este tema es algo que se fue con el presidente a su rancho o a donde quiera que esté el exmandatario. Para ella es importante mostrar una nueva cara y tuvo aciertos en ese sentido. Fue un acierto mandar a Omar García Harfuch, su secretario de Seguridad Ciudadana, acompañado de representantes de las Fuerzas Armadas, a Culiacán, Sinaloa, donde se vive una guerra cruenta. No es exageración ni pleonasmo decir cruenta. Lo que azota a la sociedad de Sinaloa es terrible y qué bueno que uno de los primeros mensajes de Claudia Sheinbaum fue: estaremos en el territorio, estaremos presentes ahí donde la sociedad está angustiada. Pero eso pasó hace ya muchos días y mientras eso pasaba también vimos fallas terribles de la atención en términos de inteligencia. ¿Cómo es posible que al alcalde de Chilpancingo lo hayan asesinado y la exhibición de brutalidad y el desafío de poner ahí su cuerpo? ¿Cómo es posible que haya ocurrido eso después de que habían asesinado a 2 de sus colaboradores? Alguien no se puso las pilas en términos de seguridad para decir: no nos puede pasar esto con nadie, con ningún, ojalá con ningún mexicano o mexicana. Pero hay personajes públicos donde empiezan en focos rojos a señalar. Pero hay personajes públicos, hay situaciones específicas en términos de geografía o de geopolítica incluso, en donde es crucial que se vea que el control está con el control de la situación. Pero hay personajes específicos en momentos y coyunturas geopolíticas en donde el Estado tiene que dejar de manifiesto que tiene absoluto control de la situación. Y Chilpancingo ya fue una llamada de atención terrible, trágica. ¿Pero qué decimos de Chiapas? El viernes pasado, el viernes 18 de octubre, según vean ustedes este video, en el periódico La Jornada, Luis Hernández Navarro, el subdirector de ese periódico, un personaje importantísimo a la hora de estudiar los fenómenos sociales de México, alguien conoce como nadie Chiapas y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la resistencia de los pueblos originarios. Luis Hernández Navarro publicaba que Chiapas estaba, y que no era exageración decirlo, al borde de la guerra civil. Eso fue el viernes 18. El domingo 20 amanecimos con el asesinato en San Cristóbal de las Casas del padre Marcelo Pérez Pérez. Otra vez, algo que no debe pasar,
pero algo que tampoco puede pasar a un gobierno que tiene que estar atento a las situaciones que van a ser aún más explosivo el tema de la inseguridad. Eso por hablar de Chiapas, como ya hablamos de Chilpancingo, pero seguimos hablando de Sinaloa, donde la visita de Omar García Harfuch fue hace mucho tiempo y donde el enredo de Rubén Rocha Moya, el gobernador, digámosle gobernador porque es una formalidad, porque él no gobierna ahí, pero del gobernador constitucional, no sabe cómo explicar su señalada por un narcotraficante y de alguna manera con las pesquisas judiciales se le ha ido señalado por un narcotraficante y de alguna manera las pesquisas periciales le han dado un poco la razón o un bastante la razón a ese narcotraficante. El gobernador Rocha no tiene ninguna credibilidad hoy a nivel nacional y ya no digamos estatal para tratar de decirle a sus conciudadanos que van las cosas a estar bien. Se necesita que la presidenta sea esa voz, que no deje, que no patee el bote, que se vea que su gobierno sabe que la paz solo va a regresar en Sinaloa y las mexicanas y los mexicanos votaron por ella para que lo solucione, para que haya resultados. Y creo que esos resultados van a empezarse a consolidar de una manera. Creo que ella tiene la posibilidad de la empatía, de cambiar una narrativa de confrontación, de negación de la realidad, de minimizar los asuntos, a volverla una parte donde estratégicamente se sepa que su mano estuvo presente al atender a víctimas, al prevenir situaciones que lleguen al estallido, al reclamar resultados a sus colaboradores. El gobernador de Chiapas, hombre, si hablábamos de que el gobernador de Sinaloa no existe, no hombre, el gobernador de Chiapas ha sido una pintura, una mala pintura, 6 años, y el gobernador que va a llegar, le faltan más de 6 semanas para llegar. Es terrible lo que pasa en Chiapas. No se puede dejar, insisto, a un aspecto colateral. No se puede minimizar la violencia en la zona de los Altos de Jalisco, en la confluencia de Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco. No se puede tomar la nota roja como algo que la prensa quiere explotar por amarillismo. La presidenta tiene un bono de credibilidad. Tiene además una estrategia, insisto. Pero para que ésta cuaje, para que se le dé el tiempo a que ésta vaya tomando rumbo, necesitamos una actitud distinta de Palacio Nacional. La sociedad reclama que los resultados se vayan dando por la vía de saber que la presidenta pone esta prioridad independientemente de que ella tenga un plan de gobierno, pero que es alguien que va a reaccionar con prontitud, con calidez incluso, a las situaciones que generan miedo, que generan terror, a problemas muy complejos que desarraigarlos tomará mucho tiempo. Sí, tiene 6 años, pero tiene muy poco tiempo también para mostrarse distinta, cercana y sensible a lo que la sociedad demanda, saberse acompañada, saber que su presidenta, además de una estrategia, tiene plena conciencia de que las y los mexicanos quieren saber que las cosas van a mejorar y que aunque habrá problemas en el camino, ella siempre estará del lado de que rindan cuenta a los que no cumplieron, de que se corrijan las fallas que se hayan cometido y de que sobre todo los autores de los actos criminales serán llevados a proceso y castigados. Todo junto, no como un apéndice de la mañanera, no como un tema semanal, no como algo de ya lo veremos en otras ocasiones. Creo que el cambio viene de ese mensaje y que el otro cambio, el que su estrategia irá generando, se podrá comentar y criticar en el tiempo. Hoy lo que se demanda es cambio de discurso, cercanía, sensibilidad, empatía y presencia de los actores fundamentales como Omar García Harfuch en el asunto mediático y en el asunto regional. Es decir, que no esperemos a ver cada cuándo viene Omar, insisto, y que veamos que está en los hechos con las autoridades específicas tomando las decisiones para contener y erradicar este problema. Suscríbanse, comenten, compartan, critiquen. Bienvenidos siempre a este espacio.